Bienvenidos, en este canal testeamos todo tipo de estrategias de trading. La gran mayoría de las estrategias que se pueden encontrar en YouTube nunca han sido probadas o directamente te mienten sobre los resultados que pueden generar. Así que si quieres reviews honestas sobre estrategias de trading, te invito a suscribirte al canal. En esta ocasión vamos a probar la estrategia de trading de Richard Dennis, más conocido como el creador del sistema de trading de las tortugas. Así que primero vamos a explicar cómo es que funciona y posteriormente le haremos un backtest para ver cómo es que se ha desempeñado en las criptos y otros mercados. La historia detrás del sistema de trading de las tortugas es muy interesante y digno de mención. Todo esto inicia entre Richard Dennis y William Eckhardt a raíz de que tuvieron un desacuerdo sobre si las habilidades de trading podían ser enseñadas o si eran innatas. En el caso de Richard Dennis, él creía que cualquier persona podía aprender su metodología de trading y tener éxito si contaba con las reglas adecuadas y la mentalidad correcta. Así que para probar su teoría reclutó a un grupo de individuos que luego se conocerían como los operadores tortuga o turtle traders. Y este era un grupo diverso de personas que incluía tanto hombres como mujeres con distintos antecedentes y experiencia en el trading. Eran 14 individuos a quienes se les brindó la oportunidad de aprender y operar utilizando las reglas y estrategias de Dennis. Así que se sometieron a un programa de entrenamiento intensivo donde aprendieron las reglas, técnicas de gestión de riesgo y psicología del trading que Richard Dennis consideraba fundamentales para tener éxito. El entrenamiento abarcó diferentes aspectos del trading, incluyendo señales de entrada y salida, tamaño de posición y gestión de riesgo. Este experimento duró alrededor de unos 5 años, desde 1983 hasta 1988, logrando un éxito notable. De hecho, algunos de los participantes les fue tan bien durante el experimento que incluso llegaron a establecer sus propias firmas de trading. Y con esto Richard Dennis demostró que con el entrenamiento adecuado, la disciplina y el apego a un sistema comprobado, cualquiera puede lograr éxito en los mercados financieros. Hasta donde tengo entendido, las reglas exactas de este sistema no son públicas, pero tenemos una idea muy aproximada. Lo primero es el criterio de entrada, y para ello vamos a utilizar ya sea los máximos o los mínimos de X cantidad de velas. Por ejemplo, si nosotros queremos entrar al alza, vamos a esperar que el precio cierre por encima del máximo de las últimas 20 velas. Si por el contrario estuviéramos buscando posiciones en corto, esperaríamos a que el precio cerrara por debajo del mínimo de las últimas 20 velas. Así que es un criterio de entrada bastante simple y basado en la acción de precio. Lo siguiente es el criterio de salida. El precio, por ejemplo, en el caso de que estemos en una operación al alza, debe cerrar por debajo del mínimo de las últimas 10 velas. Si eso ocurre, cerramos completamente nuestra operación. Y esto sirve al contrario para las operaciones en corto. Si el precio cierra por encima del máximo de las últimas 10 velas, vamos a cerrar nuestro short. Y finalmente tenemos un stop loss, que es un ATR multiplicado por 2. Y en lo que se refiere a gestión de riesgo, las tortugas arriesgaban como máximo un 2% de la cuenta para cada una de estas operaciones. Y para que se entienda mucho mejor el criterio de entrada del que estamos hablando, voy a utilizar un indicador que se llama Donchian Channels, porque visualmente nos va a permitir observar dónde están esos máximos y esos mínimos con respecto a una X cantidad de velas. Entonces, si nos vamos aquí a su configuración, está en una longitud de 20, lo cual quiere decir que el canal de Donchian nos va a señalar ya sea el precio más alto o más bajo de las últimas 20 velas. ¿De acuerdo? Es muy parecido a la banda de Bollinger en apariencia, pero las bandas de Bollinger toman en cuenta la volatilidad. Las bandas de Donchian toman en cuenta los máximos y los mínimos de X periodo de tiempo. Entonces, si hacemos un poco de zoom de este lado, veremos que el canal de Donchian se viene a este lugar. ¿Por qué? Bueno, porque justamente en este mechazo, ese es el precio más alto que Bitcoin ha logrado llegar en las últimas 20 velas. Y si nos vamos del otro lado, aquí está el mínimo que el precio ha alcanzado a llegar en las últimas
20 velas. Entonces así es como se va calculando este indicador. Tiene un funcionamiento bastante sencillo. Ahora aquí también tenemos un ejemplo de cómo sería una entrada. Cuando el precio logra cerrar por encima de ese máximo de las últimas 20 velas, nosotros entraríamos en largo. No nos vale únicamente con un mechazo, tiene que ser un cierre. Muy bien, entonces vamos a utilizar ChatGPT para programar esta estrategia y ver cómo es que se ha desempeñado. El procedimiento para crear este script ha sido bastante sencillo. Primero, inicié con los criterios de entrada y de salida, así que le pedí a ChatGPT que creara un Pine script y que abriera una operación en largo cuando el precio cerrara por encima del máximo de las últimas 20 velas y cerrara la operación cuando el precio se iba por debajo del mínimo de las últimas 10 velas. De modo que esta estrategia de momento únicamente está tomando operaciones al alza. Esto es importante de mencionar. De modo que ChatGPT generó estas líneas de código y me aseguré de que estuvieran funcionando correctamente en TradingView y sí funcionaron correctamente. De modo que el siguiente paso que hice fue añadir el stop loss en base a un ATR multiplicado por 2 y finalmente tenemos estas líneas de código, así que las copiamos y nos vamos a TradingView. Una vez estando en TradingView nos vamos a esta parte inferior donde dice Editor Pine y aquí es donde vamos a pegar esas líneas de código que nos ha generado ChatGPT. Yo ya las tengo y le damos en añadir a gráfica. Después de esto, lo siguiente va a ser configurar el indicador. Vamos a cambiar el tamaño de orden. Por defecto está en contratos, nosotros lo vamos a mover a porcentaje de capital. Como mencioné hace un momento, las tortugas utilizaban un 2% de riesgo para cada una de sus operaciones, pero nosotros por esta ocasión vamos a utilizar un 5% para ver cómo es que va esta estrategia. En lo que se refiere a comisiones, bueno, cada uno tiene que utilizar la comisión que les cobre su propia casa de intercambio. En mi caso, yo opero en Bybit y aquí la comisión por una orden de mercado es de 0.06% y le vamos a dar en OK. De acuerdo, entonces vamos a ver los resultados de la estrategia. Aquí nos encontramos en el par BTC USD temporalidad diaria. De acuerdo, entonces tenemos un retorno de un 155%, tenemos 93 operaciones cerradas, 62% de tasa de acierto, que no está nada mal, y tenemos un profit factor que realmente es impresionante, es de 7.11 y un drawdown de únicamente 9.75, así que no está nada mal. Vámonos a Ethereum, una curva de equidad bastante similar a la de Bitcoin. Tenemos un retorno de un 52%, 54 operaciones cerradas, una tasa de acierto de un 66% e igualmente el profit factor es bastante bueno, es de 5.73, un poquito más bajo que en Bitcoin, pero igualmente el drawdown se va a 3.29, así que parece ser que es más seguro, al menos utilizando esta estrategia, operar en Ethereum, aunque claro, también los retornos han sido menores. Vámonos a BNB. Aquí tenemos un retorno de un 63%, 37 operaciones cerradas, la tasa de acierto de un 43%, aquí ha disminuido. Tenemos un profit factor de 4.65 y un drawdown de un 3%. Finalmente, vámonos al SP500. Aquí tenemos un retorno de prácticamente un 18%, 615 operaciones cerradas, un 45% de tasa de acierto y un profit factor decente de 1.52 y un drawdown bastante pequeño, únicamente de 2.64. De acuerdo, para finalizar este video solamente quiero mostrar una versión alternativa que es mucho más agresiva y junto con eso aumenta las ganancias de manera significativa. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, el criterio de entrada se mantiene exactamente igual. Estamos esperando a que el precio logre cerrar por encima del máximo de las últimas 20 velas. Ahora, el criterio para salir lo he cambiado de
cerrar por debajo del mínimo de las últimas 10 velas a las últimas 20. Bien, entonces esto que nos va a permitir, agarrar recorridos mucho más largos, porque probablemente esa regla de únicamente 10 velas sea muy restrictivo, especialmente para las criptos que suelen tener una gran volatilidad. Entonces, siendo un poco más permisivos con esta regla, quizá nos permita atrapar movimientos más grandes. Y la otra es que no estamos utilizando un stop loss. Entonces, veamos los resultados que tenemos ahora. Tenemos en Bitcoin, esta es la temporalidad diaria, una ganancia de un 750%, 40 operaciones cerradas, 60% de tasa de acierto, que es bastante similar a lo que teníamos anteriormente. El profit factor brincó de 7 a 12.53. Y lo curioso es que el drawdown se ha mantenido prácticamente igual. Tenemos un drawdown de 9.75. Vámonos a Ethereum. Aquí tenemos una ganancia de un 251%, 57.69 de tasa de acierto, profit factor 9 también ha incrementado y el drawdown se ha mantenido ahí, es de un 3.32%. En BNB, 353% de retorno, únicamente 13 operaciones cerradas, 60 de ellas, más bien el 60% de ellas han sido rentables y tenemos aquí un profit factor de 41, lo cual es insultante, es absurdo. Un drawdown de 1.78. De hecho, los resultados que veo en pantalla me parecen tan buenos que incluso soy escéptico a que sean reales, ¿vale? Entonces, normalmente cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, es mejor tener precaución. Ahora, si nos vamos al SP500, aquí tenemos ahora un retorno de un 30%, 300 operaciones cerradas, 45% de ellas han sido rentables, un profit factor ligeramente más alto de 1.88 y un drawdown de 3%. Espero que estas ideas que les he mostrado en este video les sirvan y que las puedan adoptar para sus propios sistemas de trading. Muchas gracias por haber visto este video. Si les ha gustado, déjenme un like y suscríbanse al canal. Además, si desean adquirir una estrategia probada y que llevo usando durante años para operar Bitcoin rentablemente, pueden enviar un mensaje al correo que encontrarán en el comentario fijado. Que tengan un excelente día, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.